Saludos, entrañables seguidores. Bienvenido a un nuevo episodio de Vida Plena, tu ruta hacia el bienestar. Soy Fernando Castillo, tu mentor de vida, y hoy nos sumergiremos en la inspiradora historia de Malala Yousafzai y las poderosas lecciones de vida que podemos aprender de ella. Imagina a una joven valiente que desafía las normas sociales y los peligros de su entorno para luchar por lo que crees. Esa es Malala Yousafzai, una heroína moderna cuya historia nos enseña sobre el valor, la perseverancia y el poder del activismo. En este episodio exploraremos la infancia de Malala en Pakistán, su amor por la educación y cómo su determinación la llevó a desafiar al régimen talibán. Descubriremos cómo un acto de violencia atroz no la detuvo, sino que la impulsó a convertirse en una voz global por la educación de la niñez. Malala nació el 12 de julio del 1997 en Mingora, una ciudad en el valle de Swat, Pakistán. Desde una edad temprana, Malala fue influenciada por su padre, Syedin Yousafzai, un activista educativo que creía firmemente en la igualdad de género y en el derecho de todas las niñas a recibir una educación de calidad. A medida que Malala crecía, su amor por la educación se profundizaba, a pesar de las amenazas y la violencia perpetrada por los talibanes, que habían tomado el control de Swat y prohibido la educación para las niñas. Malala se negó a quedarse en silencio. A través de un blog anónimo para la BBC en Urdu, Malala compartía su experiencia bajo el régimen talibán y abogaba por el derecho de las niñas a la educación. Su valentía y su determinación pronto la convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza en todo el mundo. En el año 2012, a la edad de 15 años, Malala sobrevivió milagrosamente a un intento de asesinato por parte de los talibanes. El ataque la dejó gravemente herida, pero también la impulsó a redoblar su compromiso con la causa de la educación de las niñas. Después de recuperarse, Malala se convirtió en una defensora aún más apasionada de los derechos humanos y la educación. Fundó la Malala Fund, una organización dedicada a garantizar que todas las niñas puedan completar 12 años de educación de calidad y segura. La historia de Malala nos recuerda que incluso los individuos más jóvenes y aparentemente vulnerables pueden tener un impacto tremendo en el mundo cuando se atreven a levantar la voz por lo que es correcto. Cuando pensamos en héroe, a menudo imaginamos figuras legendarias de tiempos pasados, pero Malala nos muestra que los héroes también pueden surgir en nuestro mundo contemporáneo. Su valentía y su compromiso con la justicia y la educación son un faro de esperanza en un mundo que a menudo dominado por la adversidad. A lo largo de este episodio exploraremos no solo la historia de Malala, sino también las lecciones de vida que podemos extraer de su valiente lucha, desde la importancia de la educación hasta el poder transformador de la perseverancia. La historia de Malala nos desafía a todos a levantarnos contra la injusticia y a defender lo que es correcto. Así que, queridos oyentes, prepárense para ser inspirados y motivados por la increíble historia de Malala Yousafzai. Juntos exploraremos cómo su vida nos puede enseñar valiosas lecciones sobre coraje, determinación y el impacto que cada uno de nosotros puede tener en el mundo que nos rodea.
Estén atentos porque nuestro viaje hacia la inspiración está a punto de comenzar. Adelante. La educación puede ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Para ilustrarlo, qué mejor que contarles la increíble historia de Malala Yousafzai, una joven cuyo amor por la educación la llevó a desafiar las fuerzas más oscuras y a convertirse en un símbolo de valentía y resistencia. Imaginen un valle montañoso en Pakistán, donde los sonidos del viento entran por las colinas, se mezclan con las risas de los niños que juegan. En este lugar nació Malala, en el seno de una familia que valoraba profundamente la educación. Desde muy pequeña, Malala fue rodeada por el amor y el respeto por el conocimiento. Gracias a la influencia de su padre, Ziauddin Yousafzai, un educador apasionado, ella creció en un lugar donde la educación no es solo un privilegio, sino una herramienta para cambiar vidas. Para Malala, la educación era su mayor tesoro. Desde el momento en que pudo sostener un libro en sus manos, supo que su destino estaba ligado al poder transformador de aprender. Sus días estaban llenos de historias de héroes y heroínas que desafiaban las adversidades a través del conocimiento, y cada página le abría un mundo de nuevas posibilidades. ¿No le parece increíble cómo las palabras impresas en un libro pueden abrir puertas hacia el futuro? Recuerden la famosa cita de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Malala la hizo suya desde muy joven, y a medida que crecía, su pasión por la educación se convertía en un fuego ardiente que la impulsaba a desafiar las normas establecidas. Pero, ¿se imaginan el desafío que enfrentaba Malala en su comunidad, donde las niñas rara vez tenían la oportunidad de ir a la escuela? ¿Cómo se sentirían al ser testigo de la injusticia y el sufrimiento de aquellos cuyas voces son silenciadas por el miedo y la opresión? A pesar de las adversidades, Malala se aferraba a su sueño de obtener una educación y ayudar a otras niñas a hacer lo mismo. ¿Se han sentido alguna vez comprometidos con una causa que estarían dispuestos a arriesgarlo todo por ella? Su amor por la educación no conocía límites, y aunque enfrentaba amenazas y oposición, Malala se negaba a ser silenciada. Sus palabras resonaban como un eco en el valle, recordándonos que la educación es más que aprender a leer y escribir. Es el camino hacia la libertad y el empoderamiento. Malala, con su valentía y su determinación, nos recuerdan la importancia de defender aquello en lo que creemos, incluso cuando el mundo parece estar en contra nuestra. Como ella misma dijo: una niña con un libro puede cambiar el mundo. Esas palabras resuenan en nuestros corazones, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, sin importar cuán pequeña parezca nuestra voz. Y así, mientras Malala crecía en medio de desafíos y obstáculos, su amor por la educación se convertía en una llama que iluminaba el camino hacia un futuro mejor. Pero su historia está lejos de terminar. Aquí a continuación exploraremos cómo su valentía la llevó a desafiar incluso a las fuerzas más oscuras y a convertirse en un símbolo de esperanza para millones en todo el mundo. Malala vivía en un lugar donde ir a la escuela no solo era un desafío, sino un acto de valentía. A esto se enfrentó Malala Yousafzai en su lucha por el derecho a la educación en Pakistán.
los desafíos increíbles que enfrentó Malala y su coraje inspiró a millones en todo el mundo. Malala se negaba a aceptar el statu quo y luchaba por un futuro donde cada niño y cada niña tuvieran acceso a una educación de calidad. En el Valle de Swat, bajo el régimen talibán, la educación de las niñas era considerada un pecado. Las escuelas eran cerradas, los libros eran quemados y el conocimiento era prohibido. ¿Cómo se sentirían al ver cómo sus sueños son aplastados por la crueldad de un régimen intolerante? Pero Malala se negaba a ser silenciada. Ella tuvo el coraje de enfrentarse a los talibanes, sabiendo que el precio de su valentía podría ser su propia vida. Para Malala, el riesgo de quedarse en silencio era mucho mayor que el miedo a enfrentarse a la opresión. Su historia nos recuerda las palabras de Martin Luther King Jr. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Malala irradiaba esa luz, ese amor por la educación, incluso en los momentos más oscuros de la opresión. Su lucha por el derecho a la educación no solo era una batalla contra los talibanes, sino también contra la apatía y la indiferencia. ¿Se han preguntado alguna vez cómo una sola voz puede romper el silencio y cambiar el curso de la historia? Y así, mientras los talibanes intentaban silenciarla, Malala se convertía en un símbolo de resistencia y esperanza para millones en todo el mundo. ¿Se han sentido alguna vez tan inspirados por la valentía de alguien que estén dispuestos a levantarse y unirse a la lucha? Sigamos siendo esa voz de cambio y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Amigos, ¿alguna vez han reflexionado sobre cómo la educación puede ser una fuerza poderosa, no solo para el empoderamiento personal, sino también para la transformación social? Este es un tema fundamental en la historia de Malala Yousafzai y en su lucha por el derecho a la educación en Pakistán. Vamos a adentrarnos en esta reflexión y descubrir juntos el impacto que la educación puede tener en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Imaginen por un momento una sociedad donde todas las niñas tengan acceso a una educación de calidad. ¿Cómo cambiaría eso el panorama? ¿Qué nuevas oportunidades se abrirían para ellas y para sus comunidades? La educación es la clave para romper el ciclo de la pobreza y la opresión. Y Malala lo entendió desde una edad temprana. Como dijo una vez la líder sudafricana Graca Machar, la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en una médica, que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina, que el hijo de los trabajadores agrícolas puede llegar a ser presidente de una gran nación. Estas palabras resuenan en la historia de Malala, quien crecía firmemente en el poder de la educación para transformar vidas y sociedades enteras. Para Malala, la educación no solo era una herramienta para adquirir conocimientos, sino también un medio para el empoderamiento personal. ¿Se han preguntado alguna vez cómo el conocimiento puede ser una fuente de fortaleza y confianza? La educación proporciona las habilidades y el conocimiento necesario para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación. Pero el impacto de la educación va más allá del ámbito individual. Como dijo una vez el filósofo griego Epíteto,
Solo la educación es capaz de salvar a nuestras sociedades de posibles desastres. Malala comprendió que una sociedad educada es una sociedad más justa, más equitativa y más próspera para todos. Imaginen una comunidad donde las mujeres estén empoderadas a través de la educación. ¿Cómo cambiaría eso las dinámicas de poder y las oportunidades para todos sus miembros? La educación de las niñas no solo beneficia a las propias niñas, sino que también eleva el estándar de vida de toda la comunidad. Continuemos nuestro episodio sobre la increíble historia de Malala Yousafzai, la joven valiente cuya determinación y resiliencia han inspirado a millones en todo el mundo. En esta parte exploraremos uno de los momentos más oscuros y desafiantes de su vida, el brutal ataque que sufrió a manos de los talibanes. Imagina por un momento estar en el lugar de Malala. Era un día común en el Valle de Swat, en Pakistán, donde ella y su familia vivían. Malala, una niña de tan solo 15 años, estaba en el autobús escolar, regresando a casa después de un día de clases. Pero ese día, la rutina se vio interrumpida de la manera más atroz imaginable. De repente, hombres armados subieron al autobús y preguntaron por ella. Malala, con valentía, no dudó en identificarse. Sin embargo, en un acto cobarde de violencia, uno de los hombres disparó a Malala a quemarropa. El sonido del disparo resonó en todo el valle, pero más fuerte aún fue el mensaje de intimidación que los talibanes querían enviar. El mundo se detuvo en ese momento. Las noticias del ataque contra Malala se extendieron rápidamente, dejando a todos conmocionados y horrorizados. ¿Cómo podía alguien atacar a una niña indefensa que solo buscaba educarse y abogar por los derechos de las mujeres? Pero lo que los talibanes no anticiparon fue la fuerza indomable de Malala. A pesar de sus graves heridas, Malala luchó por su vida con una valentía que dejó al mundo maravillado. Fue sometida a múltiples cirugías y a tratamientos intensivos, pero su espíritu no se quebró. En sus momentos más oscuros, cuando el dolor era insoportable y el futuro incierto, Malala encontró fuerza en su convicción de que su lucha por la educación era más grande que cualquier adversidad. Recuerdo las palabras de Malala durante su discurso ante las Naciones Unidas, meses después del ataque. Con voz firme y determinación en sus ojos, dijo: no puedo mirar hacia atrás, no puedo cambiar lo que sucedió, pero puedo hacer lo mejor posible ahora y en el futuro para compensarlo. Estas palabras resuenan con una fuerza inquebrantable, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza y posibilidad de cambio. Después de meses de rehabilitación y recuperación, Malala emergió más fuerte que nunca, a pesar de las secuelas físicas y emocionales del ataque. Su determinación por continuar su activismo solo se fortaleció. Se negó a dejarse definir por el terrorismo y en cambio se convirtió en un símbolo viviente de resistencia y esperanza. Sus palabras continúan inspirándonos hoy en día. Cuando el mundo está en silencio, incluso una voz se vuelve poderosa. Estas palabras nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, incluso en los momentos más desafiantes. La historia de Malala nos enseña que la verdadera valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y superarlo.
Su resiliencia nos muestra que incluso en medio de la adversidad más extrema, siempre hay una luz de esperanza que brilla con fuerza. Así que, queridos oyentes, les invito a reflexionar sobre la valentía y la perseverancia de Malala. Que su historia nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y determinación. Porque, como ella misma dijo, una niña, un maestro, un libro y un bolígrafo pueden cambiar el mundo. Después de sobrevivir a un intento de asesinato por parte de los talibanes, muchos podrían haber optado por rendirse o retirarse al silencio, alejarse de la mirada del mundo y protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Sin embargo, Malala decidió seguir adelante con aún más determinación y coraje. ¿Cómo es posible que alguien especialmente tan joven encuentre la fuerza para enfrentar el peligro y desafiar a aquellos que intentaron silenciarla? La respuesta yace en la profunda convicción de Malala, en sus principios y en su visión de un mundo donde cada niña tenga acceso a la educación y a la libertad para perseguir sus sueños. A pesar de las amenazas de muerte y la continua intimidación, Malala se mantuvo firme en su compromiso de alzar su voz en defensa de los derechos de las mujeres y la educación para todos. Recuerdo una vez más las palabras poderosas de Malala. Cuando los talibanes destruyeron mis libros y mis útiles escolares, me di cuenta de que los libros y los lápices son nuestras armas más poderosas. Estas palabras resuenan con una verdad universal. La educación y el conocimiento son herramientas poderosas que pueden superar incluso las mayores adversidades. Incluso después de recibir el Premio Nobel de la Paz, Malala no se detuvo. En lugar de descansar en sus laureles, redobló sus esfuerzos y utilizó su plataforma global para abogar aún más por la educación y los derechos de las mujeres. Viajó por el mundo, se reunió con líderes mundiales y continuó inspirando a millones con su ejemplo de valentía y determinación. La historia de Malala nos enseña que la verdadera fuerza proviene del interior. A pesar de los desafíos y las adversidades, Malala encontró la fortaleza para seguir adelante, porque sabía que su causa era más grande que ella misma. En sus propias palabras, no podemos tener éxito si no creemos en nosotros mismos. Esta lección repica con la verdad fundamental de que cada uno de nosotros tiene un poder interior que puede superar cualquier obstáculo. Así que, queridos oyentes, los invito a reflexionar sobre la determinación y la valentía de Malala. Que su historia nos inspire a enfrentar nuestros propios miedos y desafíos con coraje y convicción. ¿Cuál ha sido la influencia de Malala en beneficio del derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes? ¿Sus acciones se redujeron a discursos emotivos? Sigue conectado a este episodio y encuentra inspiración en la extraordinaria vida de Malala Yousafzai. Después de recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2014, Malala tomó una decisión sorprendente, pero profundamente significativa. En lugar de utilizar el premio para su propio beneficio, decidió donar los aproximadamente 800,000 euros de la donación económica al Fondo Malala, una organización que ella misma había fundado para apoyar la educación de las niñas en todo el mundo. El Fondo Malala se convirtió en una fuerza poderosa para el cambio, proporcionando becas, programas educativos y defensa de los derechos de las niñez en comunidades vulnerables de todo el mundo.
Malala demostró con este acto que su compromiso con la causa de la educación va mucho más allá de las palabras y que está dispuesta a poner su dinero donde está su corazón. Pero Malala no se detuvo ahí. Utilizó su plataforma global y su voz poderosa para reunirse con líderes mundiales y abogar por el cambio. Se reunió con presidentes, primeros ministros y figuras prominentes en todo el mundo, instándolo a priorizar la educación de las niñas y a tomar medidas concretas para abordar la desigualdad de género en sus países. Sus reuniones no fueron simplemente protocolares, fueron oportunidades para instar a los líderes a tomar medidas concretas y significativas. Y el impacto de estas reuniones no pasó desapercibido. Malala logró influir en políticas y programas en varios países, asegurando un mayor acceso a la educación para las niñas y aumentando la conciencia sobre la importancia de este tema en la agenda mundial. El activismo de Malala ha generado un impacto duradero en todo el mundo, inspirando a millones a levantarse y luchar por un futuro más justo y equitativo. Su ejemplo nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, incluso en los momentos más oscuros. Así que, queridos oyentes, los invito a reflexionar sobre el poder del activismo y el impacto duradero de Malala en el mundo. Que su historia nos inspire a levantar nuestras voces y a trabajar juntos para construir un mundo donde cada niña y cada niño tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Continuamos explorando el impacto del activismo de Malala Yousafzai y cómo ha inspirado a personas de todo el mundo a levantarse y luchar por causas sociales y derechos humanos. Sumérgete en estas historias inspiradoras que muestran cómo Malala ha dejado su huella en el corazón de muchas personas. Conocimos a Shazia Ramazan y a Kainat Riyad, compañeras de escuela de Malala, que también fueron víctimas del brutal ataque talibán. Estas valientes jóvenes, con el espíritu indomable de Malala, han seguido adelante para convertirse en defensoras de la educación de las niñas en Pakistán y más allá. Su determinación y coraje son un testimonio del poder transformador del ejemplo de Malala en la vida de aquellos que la rodean. Pero su influencia no se limita a su círculo cercano. Personas de todas partes del mundo han sido inspiradas por el mensaje y la valentía de Malala y han tomado las banderas en defensa de los derechos humanos y la educación. Desde activistas locales que trabajan para mejorar la calidad de la educación en sus comunidades, hasta los defensores de los derechos de las mujeres que luchan contra la discriminación de género en sus países. El legado de Malala vive en cada uno de ellos. Recuerdo el caso de Amina Yusuf, una joven estudiante de Nigeria que enfrentó la discriminación de género en su comunidad y se vio obligada a abandonar la escuela, desafiando las expectativas sociales. Amina se negó a aceptar el statu quo y se convirtió en una ferviente defensora de la educación de las niñas. Inspirada por el ejemplo de Malala, Amina lideró una campaña local para promover la igualdad de género en la educación y logró cambios significativos en su comunidad. Otro ejemplo notable es el de Ziauddin Yousafzai, el padre de Malala, quien ha sido un firme defensor de la educación de las niñas desde mucho antes de que su hija se convirtiera en una figura pública. Su dedicación y compromiso con esta causa han inspirado a muchos padres y educadores a seguir su ejemplo y a luchar por un futuro mejor para todas las niñas.
Estas historias nos recuerdan que el activismo de Malala trasciende las fronteras geográficas y culturales, y que su mensaje de esperanza y resistencia sigue resonando en el corazón de personas de todas partes del mundo. Entonces, queridos oyentes, los invito a reflexionar sobre cómo pueden seguir el ejemplo de Malala en sus propias vidas. ¿Qué causas sociales o derechos humanos te inspiran a levantar tu voz y tomar acción? Tal vez sea la lucha contra la pobreza, la defensa del medio ambiente o la promoción de la igualdad de género. Queridos amigos y amigas, han sido un honor llevarlo a través del extraordinario viaje de Malala Yousafzai. Una historia de valentía y resiliencia, esperanza, que ha resonado en los corazones de millones en todo el mundo. Mientras llegamos al final de este recorrido, es importante reflexionar sobre las lecciones que hemos extraído de la vida y el activismo de Malala y cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas para crear un cambio significativo en el mundo que nos rodea. En primer lugar, el valor de la educación ha sido un tema central en la historia de Malala. Desde una edad temprana, Malala entendió el poder transformador de la educación y se convirtió en una firme defensora del derecho de cada niña y niño a recibir una educación de calidad. Su lucha contra la prohibición de las niñas de asistir a la escuela bajo el régimen talibán nos recuerda que la educación es la clave para el empoderamiento personal y la transformación social. La historia de Malala nos inspira a reconocer el valor incalculable de la educación en la construcción de un futuro más brillante y equitativo para todos. En segundo lugar, la valentía y la perseverancia de Malala frente a la adversidad nos ofrecen una lección poderosa sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios y luchar por lo que creemos, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. El ataque que sufrió Malala a manos de los talibanes y su posterior recuperación son un testimonio conmovedor de su determinación inquebrantable y su espíritu indomable. Y finalmente, el impacto global del activismo de Malala nos muestra cómo una sola voz puede inspirar a millones y catalizar un movimiento por el cambio social. Desde reuniones con líderes mundiales hasta el establecimiento del Fondo Malala para apoyar la educación de las niñas en todo el mundo. Malala ha demostrado que el activismo efectivo puede marcar una diferencia real y duradera en la vida de las personas. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la promoción de causas sociales y en la defensa de los derechos humanos en nuestras comunidades y en todo el mundo. Entonces, queridos oyentes, les invito a llevar consigo las lecciones inspiradoras de Malala en sus corazones y a traducirlas en acciones concretas en sus propias vidas. ¿Qué pequeños cambios podemos hacer cada día para promover la educación, la igualdad y la justicia en nuestras comunidades? ¿Cómo podemos ser una voz para los que no tienen voz y defender los derechos humanos en todo el mundo? Otra de las lecciones poderosas que podemos extraer de la historia de Malala es la importancia de alzar la voz contra la injusticia, incluso cuando enfrentamos la oposición más feroz. Malala nos enseña que el miedo no debe silenciar nuestra determinación de defender lo que es justo y correcto. Como dijo una vez Eleanor Roosevelt, la libertad significa la supremacía del derecho de expresión por encima de todos los demás, bajo cualquier forma de gobierno.
Esta cita nos recuerda que nuestra voz es una herramienta poderosa que debemos utilizar para abogar por los derechos de los demás y luchar contra la opresión en todas sus formas. Además, la historia de Malala nos invita a considerar cómo podemos apoyar a aquellos que están luchando por la justicia y la igualdad en nuestras propias comunidades y todo el mundo, ya sea a través de las donaciones a organizaciones benéficas, participación en protestas pacíficas o simplemente siendo un defensor en nuestras vidas diarias. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia tangible en la vida de los demás. Como dijo una vez Frederick Douglass, ningún hombre puede poner una cadena en el tobillo de otro sin finalmente encontrarse encadenado a sí mismo. La lucha por la libertad y la igualdad es una responsabilidad compartida que requiere la acción de todos nosotros. Además del ejemplo de Malala, podemos encontrar inspiración en otras figuras notables que han abogado por los derechos de los más necesitados a lo largo de la historia. Desde Mahatma Gandhi y su lucha por la independencia de la India, hasta Malcolm X y su defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos. Estas figuras nos recuerdan que la resistencia pacífica y la determinación pueden derribar incluso las barreras más insuperables. Como dijo una vez Malcolm X, la educación es el pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a aquellos que se preparan hoy. Estas palabras nos instan a transformar nuestra vida con la educación y luchar por un mundo más justo y equitativo. Entonces, queridos oyentes, les invito a reflexionar sobre cómo pueden aplicar las lecciones de la historia de Malala y de otros defensores de los derechos humanos en sus propias vidas. ¿Qué causas sociales o derechos humanos te inspiran a tomar acción? ¿Cómo puedes contribuir al cambio positivo en tu comunidad y en el mundo en general? Como dijo una vez Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esta frase nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia y de trabajar hacia un futuro más brillante para todos. En conclusión, la historia de Malala Yousafzai nos enseña que el coraje, la resiliencia y la esperanza son fuerzas poderosas que pueden cambiar el mundo. Sigamos su ejemplo y trabajemos juntos para construir un futuro donde cada niña y niño tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Juntos podemos lograr lo imposible. Soy Fernando Castillo, su mentor de vida y amigo. Hasta un próximo episodio.